Gustavo Petro y sus 10 agresivas frases en su discurso del 1 de mayo. Aquí se lo contamos. Por lo menos 10 frases al mejor estilo del presidente Gustavo Petro. Le contamos en su discurso del 1 de mayo. Recordemos que él aprovechó este día, que es un día donde se conmemora el Día del Trabajador, y año tras año las centrales obreras, los sindicatos, se reúnen para marchar, para alzar su voz por mejores condiciones de trabajo. El presidente Gustavo Petro aprovechó este día para darlo a entender como si fuera un día de él y no de los trabajadores. Y al final de la jornada, en la Plaza de Bolívar, en la gran Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá, pidió un espacio y dio su discurso del 1 de mayo. De manera que vamos a enumerar esas 10 frases más contundentes, más agresivas que lanzó a Colombia y al mundo. Entonces comencemos con la primera frase. Si intentan un golpe contra la voluntad, como el 19 de abril, el pueblo recuperará la democracia. Esa es la primera frase. Entonces, ante la multitud, el presidente dejó claro que utilizará las calles para promover cualquier cambio que no logre por la vía de las instituciones. Lo aseguró tras criticar la marcha del 21 de abril, que llenó de miles de colombianos las calles en contra de su gobierno y que culminó también en la Plaza de Bolívar. Bueno, la que se hizo en Bogotá, porque también hubo gente que caminó en todas las ciudades, pequeñas y grandes ciudades de Colombia. Otro gran ejemplo fue la manifestación grande de millones de personas, de miles de personas, en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena. Abro comillas. Llegaron aquí pensando que esas elecciones, las de 2022, no existían, que no existía el presidente de la República, o algo peor, pensaron que llegando aquí, a esta Plaza de Bolívar, cuando la libertad, a gritar como si fueran gran cosas, que había que tumbar al presidente o que el presidente de la República se tenía que morir en uno de sus ataúdes. Se tenía que morir en uno de sus ataúdes. Cierro comillas. Bueno, esa es la primera frase del presidente. Si intentan un golpe contra la voluntad como el 19 de abril, el pueblo recuperará la democracia. La segunda frase del presidente en su discurso del 1 de mayo. El presidente Uribe se equivocó de cabo a rabo. Petro todavía le dice presidente al expresidente Álvaro Uribe. Recordemos que Álvaro Uribe fue presidente de Colombia desde 2002 hasta 2010, ¿cierto? Pero Petro lo respeta, le teme tanto, que todavía le dice, el presidente Uribe se equivocó de cabo a rabo. No le dice expresidente, le dice presidente. Entonces Gustavo Petro arremetió contra Álvaro Uribe. El expresidente había madrugado a poner un mensaje en su cuenta de X en el cual presentaba sus reparos a la reforma laboral del gobierno que se tramita en el Congreso. Allí había dicho que el cambio en la jornada laboral, el trabajo dominical y las primas al final provocarían las pérdidas de muchos empleos. Eso lo dijo Uribe. Entonces el primer mandatario le contestó por esa misma red social, pero una vez en la plaza se despachó contra él. Abro comillas. Los que apoyaron el proyecto uribista se equivocaron. El presidente Uribe se equivocó de cabo a rabo. Cierro comillas. Señaló
un Petro enérgico en la Plaza de Bolívar, acompañado de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y representantes de sindicatos como el CGT. Entonces, esta fue la segunda frase. El presidente Uribe se equivocó de cabo a rabo. Vamos con la tercera frase contundente de Petro el 1 de mayo. 3. Mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Esa es la tercera frase. El presidente anunció el rompimiento de las relaciones con Israel desde el pasado 7 de octubre, cuando Hamás asesinó a más de 1.000 judíos en ese país. El primer mandatario ha tenido una muy cuestionada posición sobre ese conflicto internacional. Ha comparado el gobierno de Netanyahu con el nazismo, que en la Segunda Guerra Mundial causó la muerte de más de 5 millones de judíos en Europa. Abro comillas. No puede ser, no puede volver, no puede llegar la época del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad, y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad. Hoy no llegaremos a la Plaza de Bolívar de Bogotá, llenamos el centro de toda Bogotá, que es diferente. Según toda Bogotá estaba con él. Y eso es mentira. De manera que esta es la tercera frase de Petro en el discurso del 1 de mayo. Mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Vamos con la cuarta. La cuarta es un interrogante que se plantea de la siguiente manera. ¿Qué pasaría con ese Sudaca en España? El presidente también se refirió a su polémica reforma a la salud. Aseguró que quienes la critican se concentran aquí, en el norte de Chapinero, donde están los cajeros automáticos, pero les aburre el gobierno, o les aburre en el que un gobierno pueda decir que el sistema de salud no es para unos pocos, sino para la totalidad de la población colombiana, porque la salud no es una mercancía, no es como comprar cerveza o whisky fino, cierro comillas, y continúa. ¿Qué pasaría con ese Sudaca en España? Se preguntó el mandatario colombiano y agregó que en ese país no permitirían un negocio de 4.000 o 5.000 millones de euros con el sistema de salud. Entonces esta es la cuarta frase. ¿Qué pasaría con ese Sudaca en España? Un interrogante. Vamos con la quinta. Aún hay ministros y ministras que les da miedo, temen, dice Petro. Sin mencionar nombres, el presidente también se fue contra su propio gabinete. Él los elige porque a ese señor nadie le impone nada. Él es un dictador. Él los elige y él también los critica. Abro comillas. Lo que queremos es transformar en realidad este país. Cosas podemos hacer. Ya. Aún hay ministros y ministras que les da miedo, temen. Otros van adelante. Todavía ustedes lo ven. Nos quieren cercar, que movemos un pie aquí y ya nos cae la Procuraduría, ya nos cae no sé quién, ya nos cae si sé cuándo, aseguró el presidente de la República. Al parecer, él lo que trata de decir aquí es que los ministros no ejecutan porque le tienen miedo a la Procuraduría. Pero si hacen las cosas bien, ¿por qué tienen que temer? Pero según él, aquí en este punto 5, dice, aún hay ministros y ministras que les da miedo, temen, como cuando a uno lo amenazaban con el diablo. Si haces lo que estás pensando, te va a salir el diablo, en la noche te sale el diablo. Más o menos es lo que trata de decir el presidente Gustavo Petro.
Vamos con la frase número 6. No les gusta que no me llame Ospina, que no me llame Lleras, que no me llame Santos, dice Petro. El presidente habló extensamente de la oligarquía y se refirió a muchos expresidentes. A Julio César Turbay fue al que le fue peor. El primer mandatario comparó su estatuto de seguridad con las políticas de Netanyahu. Hoy, lo que habíamos hablado de Israel, de Palestina. Abro comillas, los políticos colombianos hablan con ese pensamiento porque son nostálgicos de la esclavitud, pero la realidad moderna de las economías de hoy, lo que dicen es que la ganancia sale de la productividad, es decir, de hacer más cosas a través de la tecnología en la misma unidad del tiempo, no es alargando la jornada, cierro comillas. Entonces, este es el punto número 6. No les gusta que no me llame Ospina, que no me llame Lleras, que no me llame Santos. Petro habla de la oligarquía bogotana. 7. Hicieron de las pensiones un negocio de banqueros. Este es el punto 7. En el discurso el presidente también se refirió a la reforma pensional. Abro comillas. Hicieron de las pensiones un negocio de banqueros. Solo 2 banqueros manejan la mayor parte del ahorro de los cotizantes jóvenes trabajadores. Ellos ilusionados porque creen que ahorrando en esas cuentas van a tener una pensión. Eso lo dijeron allá en el año 1993, cuando aprobaron la ley 100. Después mandaban a unas mujeres, muchachas muy lindas, en minifalda, e iban donde estaban los obreros, los oficinistas, y a todos les iban sacando la firma para que se pasaran a un fondo privado. Cierro comillas. Entonces, este es el punto 7 en el discurso de Petro del 1 de mayo. Hicieron de las pensiones un negocio de banqueros, pero él habla aquí solo de 2 banqueros, que son los que tienen las pensiones de los jóvenes que ahorran. 8. Constituyeron la marcha de la muerte. Es la frase número 8 del discurso. El presidente se despachó contra quienes protestaron en las calles el pasado 21 de abril. Abro comillas. Salieron a marchar y a decirle a Colombia, a decirle que no haya cambios, que todo está bien, que este es un paraíso y un país que se merece todos los colombianos. No importan los 70 jóvenes que le sacaron ellos mismos los ojos. Menos mal, en esa marcha sí trabajaron los aspirantes eternos de la presidencia y los que se visten de centro pero caminan al lado del ataúd que dice que muera el presidente. Los que vinieron a esta plaza parecen nostálgicos de esa constitución, su estado de sitio y el estatuto de seguridad con el que condenaban a los jóvenes. Cierro comillas. Punto 8. Constituyeron la marcha de la muerte. La marcha del 21 de abril, donde todo fue pacífico, donde no hubo destrucción, donde la gente fue muy educada. Contrario al estallido social que él y el otro señor Bolívar promovieron cuando la famosa reforma tributaria de Carrasquilla. Recuerdan que fueron 60 días de violencia. 9. Que las palabras constituyentes se escriban. Óigase bien. 9. Esta es la frase 9. Que las palabras constituyentes se escriban. Petro volvió a hablar sobre su Asamblea Nacional Constituyente. Abro comillas. Tenemos que saber que en este momento hay unos que quieren tumbar la democracia y nosotros queremos construir una democracia más profunda. No se trata de avasallarnos, se trata de hablar
y de entendernos, propongo poner las palabras de las reformas y las que se hablan de verdad, que las palabras constituyentes se escriban en un gran acuerdo nacional para que cierren la puerta de la violencia, de los derechos y la ignominia, para que abra la puerta al poder popular, para que abra la puerta al poder popular, cierro comillas. Entonces, esta es la frase 9, que las palabras constituyentes se escriban. Petro, nuevamente hablando de su asamblea constituyente, ya no le gusta la del 91, la que él, según, ayudó a redactar y que en campaña dijo que jamás se metería con ese tema. Pero como todos los politiqueros, no cumple. Y 10, la frase 10, no señores, esa bandera, la del M-19, no se guarda y no se esconde, se levanta, se iza. No señores, esa bandera, la del M-19, no se guarda y no se esconde, se levanta, dice Petro. Abro comillas. Intentaron matarnos y nos perseguían. ¿Por qué no cantar el himno obrero del mundo? Ese himno marca una esperanza y un futuro por alcanzar. Como entablar ese momento aquí estamos la mayoría, las que se expresaron en las elecciones de mayo y junio de 2022. Ganamos las elecciones en las urnas, como lo hicieron un 19 de abril de 1970. Decían que por qué convocó un 19 de abril fue porque se robaron las elecciones de Colombia. Cierro comillas. De manera que esta es la frase 10. No señores, esa bandera, la del M-19, no se guarda, no se esconde, se levanta, se iza. Petro, Gustavo Petro Urrego, el presidente de Colombia, y sus 10 agresivas frases en su discurso del 1 de mayo. Y aquí se lo dijimos. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcasa, aquí en el corazón de Sincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao. Esa bandera no se esconde. Bárbaro.